mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Como hemos venido viendo en la enseñanza, ¿cierto?, acerca del arrepentimiento, cómo se enfrenta al pecado, hoy vamos a comenzar otro ítem que es muy importante, que tiene relación con tres elementos importantes en el arrepentimiento, ¿no? Hay cosas que son importantes cuando nos arrepentimos, y que tienen que estar, son significativas y las queremos considerar para que haya un arrepentimiento genuino. Y el primer elemento que vamos a ver hoy es que el arrepentimiento es cognoscitivo. ¿Qué quiere decir esto? De que para que haya un arrepentimiento genuino hay algo que debe ser entendido. ¿Y qué cosa debe ser entendido? Simplemente que nuestro pecado, ¿cierto?, y lo que produce el horror frente a los ojos de Dios debe ser comparado siempre frente a su santidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el Salmo 51 y vamos a leer los primeros 5 versículos de la palabra del Señor. Y vamos para poder tener una claridad mucho más profunda acerca de esto. Salmo 51, del 1 al 5, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este Salmo 51 es precioso porque nos muestra, hermano querido, lo que es la oración de David, esta plegaria de David, pidiendo perdón, pidiendo purificación, ¿cierto? En este arrepentimiento que nos muestra esta oración, este salmo, ¿cierto? Cuando se ve confrontado por su pecado. Sabemos que David, ¿cierto?, se llegó a Betsabé, la mujer de Urías, y bueno, sabemos toda la historia, lo que él provocó para la muerte de Urías, para poder tapar de alguna manera este acto pecaminoso. Sin embargo, Dios no deja las cosas al azar, Dios todo lo mira. Y envía a su profeta, al profeta Natán, para confrontar a David, de manera que pueda alcanzar, ¿cierto, hermano querido?, el arrepentimiento y recibir el perdón. Esto es precioso porque Natán nos muestra de alguna manera o nos refleja el actuar de hoy y del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es, como nos dice la palabra del Señor, que nos da testimonio de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que revela en el hombre y en la mujer, cuando se acerca a la santidad de Dios, su condición pecaminosa. Y de hecho, eso es el primer elemento que estamos viendo hoy. Que tengamos conciencia de que nuestro pecado, cuando fallamos, cuando erramos, cuando cometemos pecado, hermano querido, nosotros debemos estar conscientes de que hemos fallado frente a Dios. Y que Dios, que nos ama y que su misericordia es grande para nosotros, nos mira en esa misericordia, anhela que nos arrepintamos. Y por lo tanto provoca, ¿cierto?, de que en su santidad se refleje en nuestra vida, nuestra condición. Es un poco lo que vemos cuando leemos, ¿cierto?, el libro de Isaías, la visión que tiene Isaías, ¿cierto? Y él se ve la santidad de Dios en esta visión que él le muestra, ve la santidad de Dios y él declara con sus palabras que yo soy inmundo, yo soy hombre de labios inmundos, y ve su condición pecaminosa, porque eso es, cuando nos acercamos a la santidad de Dios, notamos cómo es nuestra condición pecaminosa. Por lo tanto, eso nos hace comprender en qué posición nosotros estamos frente a Dios.
Y es lo que David de alguna manera nos está mostrando. Él dice, contra ti he pecado, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Eso es un trabajo que el Espíritu Santo hace a nuestras conciencias cuando pecamos y creemos que Dios no nos mira, pero nuestra conciencia nos acusa. Y su Espíritu Santo nos habla a nuestra vida para que podamos alcanzar el perdón, porque de hecho ese es el fin, ese es el propósito del arrepentimiento. ¿Cómo hacemos frente al pecado? ¿Cómo es el tema central, cierto, de nuestro estudio? ¿Cómo hacer frente a este tema del pecado? ¿Cómo podemos alcanzar perdón, que en el fondo es lo que necesitamos? La purificación, el lavado, que Dios nos lave, nos limpie y que su Espíritu Santo nos inunde en su gracia, que traiga en nosotros unción, que traiga en nosotros paz y libertad, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Cuando en primer lugar, hay un verdadero arrepentimiento. Y él dice, el salmista, yo contra ti solo he pecado. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué reconoce esto? Primero, para que seas reconocido tú justo en tus juicios. Él no se había olvidado de lo que hizo y debemos entender, hermano querido, que el pecado trae consecuencias no solo a nuestra vida, sino que también trae consecuencias a los demás. No pecamos solo con nosotros, sino que también pecamos contra los demás. Lo que le sucedió a David no solamente fue consecuencia, la palabra nos muestra de que Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado lo alcanzan. Dice que su familia, que la espada nunca sería quitada sobre su familia, sobre su casa. Vemos que el niño que nace de esta relación impura muere finalmente, ¿cierto? Pero aquí también nos muestra algo importante. Él dice, contra ti solo he pecado. No está olvidándose de las consecuencias. Es lo que está reconociendo, hermano querido, y es algo que nos debe nosotros también hacer comprender. De que cuando pecamos, lo hacemos en primer lugar y solo contra Dios. Porque el pecado está siempre frente a Él y porque además Él es el único, hermano querido, justo, poderoso, de verdadera justicia, de tanto poder y también de tanta misericordia que puede a lo mejor castigarnos con justicia verdadera, pero también puede perdonarnos, hermano querido, con su inefable, con su profunda, con su muchas veces poco reconocida, a veces no podemos entender su infinita misericordia. Por lo tanto, para hacer frente al pecado necesitamos arrepentirnos y reconocer frente a Dios de que hemos equivocado el camino. Pero para hacerlo debemos reconocer que hemos fallado frente a Él y que su santidad nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Amén. Por lo tanto, el pecado es cognitivo. En primer lugar, debe comprenderse. Y este salmo nos enseña en profundidad de qué es lo que estamos hablando. David reconoció su pecado. También nosotros, cuando hemos caído, la palabra de Dios nos da una profunda promesa y nos dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Por lo tanto, vale la pena arrepentirnos. Amén. Vale la pena arrepentirnos de manera genuina. Que Dios bendiga esta palabra y la grabe en nuestro corazón, esta preciosa enseñanza, y también sea de gran edificación para nuestras vidas. Para Dios sea toda la honra y toda la gloria.